introductoria sobre las cosas que se van a utilizar. Es un trabajo práctico de 2 problemas, que no solo lo vamos a calcular, sino que igual que como hicimos en el práctico pasado, lo vamos a modelar también en el software de cálculo para mirar un poco los resultados. Hay algunas cosas particulares con respecto al software y los estudios de cortocircuito, pero hay conceptos interesantes que los vayamos viendo a medida de que los vayamos resolviendo a los problemas. Así que, bueno, si les parece, arranquemos nomás. Tenemos el problema número 1. Básicamente lo que nos pide es determinar los valores de tensión y corrientes en el sistema después de producirse una falla trifásica a tierra en la barra número 5, que es esta que tenemos acá. Si ustedes se ponen a ver, es un sistemita de 6 barras, que tiene dos generadores, líneas de interconexión, cargas en algunos lados. Tenemos carga acá en la barra 3, la barra 5 y la barra 6, fundamentalmente modelados como inductancia reactiva. Y después tenemos estos capacitores que están acá. Tenemos uno en la barra 1, en la barra 4 y en la barra 6, que son lo que se llaman capacitores shunt de compensación. Generalmente se los pone para levantar los perfiles de tensión de las líneas, o para generar algunos otros efectos favorables al sistema en cuestiones de estabilidad y funcionamiento. Ahora, todo esto lo ponemos porque una de las primeras cosas que a nosotros nos interesa que ustedes empiecen a discriminar es que cuando nosotros trabajábamos con el problema de flujo de gas, siempre lo hacíamos desde las barras hacia adentro del sistema. Entonces, básicamente lo que nos importaba a nivel topología, Y de barra y todo lo demás, eran las interconexiones estas que teníamos entre barras caracterizadas fundamentalmente por las primitivas de las líneas que las interconectaban, y todo lo que estaba de las barras hacia afuera quedaba modelado como inyecciones o extracciones netas de corriente, de potencia, ¿se acuerdan? Que nosotros planteábamos la potencia neta en cada una de las barras, y de esa forma quedaban modeladas cada una de estas cosas. Para el estudio de cortocircuito la cosa cambia un poco. Ya no podemos modelarlo independientemente, o sea, cada una de estas líneas, cada uno de estos elementos va a ser considerado dentro de los cálculos de topología del sistema, porque su interacción con tierra también, y con los retornos que se forman, hacen a la componente de las corrientes de cortocircuito en el punto donde nosotros queremos analizar. Entonces, lo que nos está pidiendo básicamente entonces es que encontremos las tensiones y corrientes como quedan en el sistema una vez que se produce esta falla, y nos pide que lo hagamos por 3 métodos. Por un lado, nos pide que consideramos el método que se denomina exacto, en donde se consideran todas las componentes del sistema, cargas, compensaciones, capacidad de línea, etc. El estado prefalla de la red, porque nosotros para poder determinar el cortocircuito, nosotros vamos a utilizar 2 elementos. Primero, un principio de superposición, y después el teorema de Thevenin. Básicamente ustedes se acuerdan que el teorema de Thevenin nos permite reducir un circuito eléctrico complejo integrado por fuentes y elementos pasivos, nos permite resolverlo de forma tal de encontrar un modelo equivalente con una sola fuente y una sola impedancia que representa todo el sistema y que genera en el punto donde nosotros estamos analizando el mismo efecto que el resto del circuito. Y por otro lado vamos a usar teorema de superposición, que el teorema de superposición lo que dice es que el efecto final que se obtiene en un sistema lineal
puede ser modelado sumando las componentes de cada uno de los elementos o cada uno de los efectos que se superponen o que convergen al mismo punto de análisis. Entonces, por un lado, nosotros cuando tengamos una falla acá, la misma tensión de la red en esta barra, que es lo que se considera como tensión prefalla, va a dar una circulación de corriente, y por otro lado, el Thevenin equivalente de todo el resto del sistema, aportando con su fuente y con su impedancia equivalente, también nos va a aportar una componente al cortocircuito. Eso básicamente es lo que tenemos acá, en donde el valor de post-falla va a ser igual al valor de Thevenin, a la variación que nos produce Thevenin, el Thevenin este que genera el cortocircuito, más el valor de prefalla que teníamos anteriormente en esa barra. Y bueno, esas son las dos cosas que nosotros vamos a tener que tener en cuenta. Nos pide que calculemos la Z de Thevenin mediante reducciones de estrella-triángulo, y luego hagamos una verificación realizando una inversión de la matriz de barra. Esto va a ser una tarea que lo hemos agregado ahora porque suelen cometer algunos errores en los exámenes finales, y ciertamente hay una forma fácil de hacerlo, pero ustedes saben que siempre apuntamos al concepto, a que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo físicamente, y luego lo verifiquen con números. Luego, como hipótesis simplificadora, vamos a considerar que las impedancias de carga se mantienen constantes y que los generadores van a estar modelados con su FEM interna, que va a ser igual a U de Bornes por la I de prefalla por X subtransitoria. Eso es lo que se va a considerar el método exacto. Luego vamos a hacer un primer método simplificado, ya vamos a ver para qué lo hacemos, en donde no se considera el estado prefalla de la red, o sea, todo esto que decíamos de considerar las tensiones que teníamos en la red, lo vamos a considerar solo indirectamente, y luego un tercer o un método simplificado 2, en donde directamente no solo vamos a considerar el estado de prefalla de la red indirectamente, sino que también vamos a despreciar todas las componentes transversales shunt que tengamos en el sistema. Los valores de prefalla en el sistema son estos que están acá. En cada una de las barras tenemos tanto el módulo como el ángulo, que nos va a servir para esos estados de prefalla. Así que vamos planteándolo. Un poquito más grande. Díganme si lo ven ahí, el programita. Bien, bueno. Esto es exactamente el mismo circuito que teníamos en el trabajo práctico. Vamos a adoptar los valores usuales. Ya sabemos que es de 132 kilovoltios el sistema, así que vamos a adoptar una tensión base de 120 kilovoltios, una potencia de base de 100 megas. De ahí se desprenden tanto las corrientes como las impedancias base. Los generadores en valores en por unidad tienen reactancias subtransitorias de 1,5 y 1, que son estas que están acá. Luego tenemos los capacitores shunt, que son estos que yo les decía que están acá, en la barra 1, 4 y 6. Están aquí. Que luego se transforman en una potencia capacitiva. Yo acá esto lo hice meramente solo a los efectos después de cargarlo en el software para que lo veamos. Pero vamos a trabajar con los valores en por unidad. Tenemos las impedancias que representan las cargas en las barras 3, 5 y 6. Carga 3, carga 5, carga 6. ¿Por qué me quedó el título acá?
Bien. Las impedancias de las líneas, que esas son directamente Z14, 23, 16, 25, 34, 46, 56, esas son copiadas de acá. Los valores en por unidad directamente de cada una de las líneas. A las cuales después las invertimos y obviamente encontramos las admitancias primitivas de cada una de las ramas. Y luego lo que denominamos en cada una de las barras las admitancias shunt. Que las admitancias shunt son todas aquellas admitancias que están conectadas en paralelo a la barra. Para el caso de la barra 1, la Y10, acuérdense que nosotros generalmente las primitivas las llamamos de barra a barra. Entonces, por ejemplo, esta es la Y14, y cuando estamos viendo las primitivas a tierra, el nodo tierra generalmente se lo denomina con el número 0. Entonces, todas estas shunts que están conectadas a tierra desde cada una de las barras van a ser la Y10, la Y60, Y50 y así sucesivamente. Entonces, son estas que tenemos acá. En la barra 1 tenemos el generador 1 y el banco de capacitor fijo 1 puesto a tierra. En la 2 está el generador 2 solamente. En la 3 está la Z de carga. También se lo considera un shunt porque es una carga desde la barra directamente hacia tierra. En 4 el otro banco fijo. En 5 la carga 5 y en 6 una carga y otro banco de capacitor. De esa forma ya tenemos todas las admitancias shunt. Ahora bien, para poder encontrar entonces el tema de las corrientes de cortocircuito, lo que vamos a tener que hacer es encontrar la Z de Thevenin vista desde la barra 5 hacia el resto del sistema. Existen dos formas de hacerlo. Hay una forma muy manual y una forma mucho más matemática. Vamos por la matemática, que por ahí a ustedes les puede resultar más fácil con estos software de cálculo, que es encontrar la Y de barras, pero para cortocircuito, que es esta que tenemos acá. Obviamente, como tenemos 6 barras, va a ser una matriz 6 por 6. En donde acá la particularidad, a diferencia de las Y de barras que veníamos utilizando en flujo y en los anteriores prácticos, es que vamos a encontrar las Y de admitancia shunt en cada uno de los elementos que tenemos acá en la diagonal. Cada uno de estos va a formar parte de los elementos de la diagonal de la matriz. El resto de las cosas va a permanecer igual. Acá uno podría decir que hay una columna 0 equivalente a todos los negativos estos de tierra que tenemos acá, pero generalmente no se la considera, directamente se habla sobre las admitancias que están hacia adentro. Y esto pasado a números nos daría una Y de barra, como esta que vemos acá, de la cual la forma más simple para poder obtener Z de barra, que en realidad nosotros lo que necesitamos es la impedancia de Thevenin, es invertir esta matriz de esta forma y encontrar la Z de Thevenin, que para la barra 5 en particular corresponde al elemento 5, 5 de esta matriz, que es este que tenemos acá. Y que está puesto acá, Z de Thevenin 5 es igual a la Z de barra en el punto 55, valor este. Esa es una de las formas que habría de hacerlo. Eso generalmente es lo que nosotros le decimos porque computacionalmente es lo más lógico que se haga. Pero como a nosotros nos importa mucho el concepto de qué es lo que estamos haciendo,
es importante que ustedes también sepan que esto se puede calcular de otra forma. Y eso es haciendo a través de reducciones. Generalmente esas reducciones, lo que se hace es agarrar todo este sistema que tenemos nosotros, simplificar todas las impedancias de forma tal de unificarlas las que se puedan. Acá hemos unificado el generador con el capacitor shunt, aquí lo mismo. Y bueno, si nosotros quisiéramos encontrar la Z de Thevenin en la barra 5, lo que se debería hacer es empezar a hacer una serie de reducciones, y obviamente series y paralelos, para poder reducirlo al sistema. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de reducir los nodos. Y la forma más fácil de reducir nodos, o la más lógica de reducir nodos en un sistema, es haciendo transformaciones de estrella-triángulo. Eso ustedes ya las conocen. Entonces acá nosotros, por ejemplo, partiendo de la barra 1, por ejemplo, que tenemos estas tres impedancias, si nosotros hacemos una transformación estrella-triángulo, nos va a quedar un triángulo en esos mismos puntos, ¿ah? O sea, entre la Tierra, la barra 4 y la barra 6, nos va a quedar un triángulo entre la Tierra, la barra 4 y la barra 6, con estas tres nuevas impedancias, que se le encuentran, bueno, como ustedes ya saben, con la típica formulita de conversión estrella-triángulo. Entonces, gracias a esta situación, fíjense que nosotros ya la barra 1 como tal ha desaparecido, sí nos sigue quedando obviamente la conexión a Tierra, pero ya empiezan a aparecer algunas cosas como por ejemplo estas dos impedancias trabajando en paralelo, que la vamos a ir renombrando. Luego, por ejemplo, podríamos trabajar sobre la barra 3, que también tiene un triángulo. Hacemos una transformación, lo convertimos en este triángulo de acá, también conectado a Tierra. Vemos ahí cómo empiezan a aparecer estas cosas, como por ejemplo las dos impedancias conectadas, las dos a Tierra y las dos al mismo punto, por lo tanto estas dos están en paralelo. Cosas como esas tienen que empezar a aparecer para ir reduciendo el problema. Ahora ya nos queda así. Notemos acá también que tenemos en paralelo este punto en común con estas dos y la Tierra en común con estas dos, por lo tanto estas dos están en paralelo junto con estas dos. Ya me queda un sistema así más simplificado. Luego ahí ya podemos plantear transformación de estrella triángulo en la barra 2 y 6 que tenemos ahí. ¿Van entendiendo cómo van aplicándose las reducciones? Perdón. Ay, Dios. Esto me tiene mal. Bien. Bien. Bueno. Entonces, decíamos que aplicamos entonces transformaciones de estrellas triángulo en las barras 6 y 2. Ya logramos reducirla. Otra vez acá nos quedan impedancias puestas en paralelo. También las podemos disminuir. Nos queda este modelito de acá. Fíjense, ya tenemos dos triángulos. Y si ustedes se ponen a ver, acá tenemos un nodo Tierra, nodo Tierra. Entonces estas dos están en paralelo. Estas dos también están en paralelo, a pesar de que se conectan a través de la barra 4, pero están conectadas físicamente, por lo tanto, ahí tenemos un par de paralelos que podemos resolver. Y ya la cosa va tomando forma mucho más fácil. El 5 este está conectado acá a Tierra, por eso lo estoy poniendo por acá. Estos son los paralelos que
El Z7 y el Z8 son los paralelos que habíamos visto hace rato. El Z6 está acá. Hacemos el paralelo de estas dos, se transforma en Z9. Estas dos están en serie. Y al final, si ustedes se ponen a ver, ya lo único que nos quedó en la barra 5 es la impedancia 5. Tenemos una resistencia Z8 puesta a tierra y otra impedancia Z serie también puesta a tierra. O sea que tenemos la Z5, la Z8 y la Z1, que es la serie esta que armamos acá. Me termina quedando un paralelo. Conclusión, ahí tenemos un valor de Z de Thevenin en el punto 5. Acá yo les quiero aclarar que esto lo hice un poco rápido hoy día, porque quería que se acuerden de hacer este tipo de reducciones. Parece que en algún pasaje de signos algo me equivoqué y no salió exactamente igual. Pero a mí lo que más me importa es conceptualmente todo lo que es las reducciones, sobre todo estrella-triángulo, porque todas las veces les preguntamos cómo pueden reducir un sistema sin hacer uso de inversión de matrices, y no se acuerdan, o no les sale, o tal vez electrotecnia ya está un poco más desactualizada. Entonces, por ahí es importante hacer un pequeño repasito conceptual de lo que estamos hablando. Estas reducciones de estrellas triángulo para eliminar barras en particular, ustedes tienen que acordarse que se llaman reducciones de Cron. Es un tema muy visto en cortocircuito y de hecho estas reducciones de Cron también pueden ser hechas a nivel matricial con un mecanismo, pero no deja de ser otra cosa que esto que estamos viendo acá. Reducciones de estrella-triángulo para ir eliminando barras que no me son necesarias en el análisis que estoy haciendo en este momento. ¿Quedó claro lo de las reducciones de Cron? Sí, Inge, quedó claro. Perfecto. Bueno, ya sea por una o por otra, ustedes háganlo lo más prolijo posible. Tendría que salirles igual. Nosotros vamos a utilizar esta de la inversión de la que hemos obtenido de la inversión de la matriz, que es súper directa, que nos da este valor. Y entonces nosotros ya tenemos básicamente nosotros ya tenemos esto, en donde nosotros tenemos una Z de Thevenin que ya la hemos encontrado, que es una impedancia equivalente en el resto del sistema, la que ve la barra 5 hacia el resto del sistema y tierra. Vamos a tener una U de Thevenin, que esa U de Thevenin va a ser el valor de prefalla que teníamos antes en la barra 5, antes de que se produzca el cortocircuito. Los valores de prefalla están extraídos de la tabla que está en el enunciado. Acá lo único que hice fue dividirlo en U de base para que me queden en valores por unidad. Y acá transformarlo en un vector, porque después me va a servir a estos mismos valores de tensiones que tenemos aquí y acá. Y básicamente la ecuación general de cortocircuito nos dice que la corriente de falla en la barra 5, cuando se produzca, va a ser igual a la tensión de prefalla que existía en el sistema en ese momento, dividido en la acción conjunta de las dos cosas que pueden limitar el cortocircuito, que es el equivalente del sistema, con todas sus impedancias, tratando de evitar el paso de corriente, y la Z de falla, que existe en el lugar de la falla, que puede o no recibir un valor. En el caso de que tenga un valor, se la conoce como falla impedante, y en el caso de que la falla reciba valor 0, se la conoce como falla franca.
En teoría de cortocircuitos, cuando uno hace un estudio de cortocircuito o ve los resultados de una oscilografía de cortocircuito en un sistema que... Disculpe, ingeniero. Sí. ¿Se siente bien? Sí, sí, sí. Sí, si usted prefiere podemos cambiar la clase, cosa de que descanse, haga reposo, porque sí está tosiendo mucho y así está más tranquilo. No, no sea un problema. O sea, yo voy a ir despacio en la medida de en lo que pueda, ¿no? Si vemos que se complica un poco, ya la vamos a seguir en la clase que viene. Pero mientras tanto, si a ustedes no les incomoda, sigamos un poquito más, ¿no? Bueno. Muy bien, ingeniero. Bien. Bueno, entonces decíamos que en este cálculo de cortocircuito, las dos cosas entonces que nos pueden limitar el corto son el equivalente Thevenin que acabamos de encontrar y por otro lado la Z de falla. Acá en el problema nos pone que la falla va a ser considerada trifásica franca, por lo tanto el valor que vamos a adoptar de Z de falla para nosotros va a ser 0. Cuando uno hace un estudio de cortocircuito en un sistema real, muchas veces depende de dónde se produce el cortocircuito y las condiciones en las que se presenta, en donde esos valores de Z de falla pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Tomemos el caso, por ejemplo, de un cable trifásico, o incluso a veces cables monofásicos que están muy próximos unos a otros. Me ha tocado muchas oportunidades ver cómo un corto que inicialmente empieza a ser un corto monofásico, empieza a repercutir en la aislación de las fases siguientes y el calentamiento, los esfuerzos y todas las cosas que aparecen, termina repercutiendo en tanta temperatura que afectan a las fases siguientes, y eso termina generando tanto calor que degrada completamente las aislaciones de todas las otras fases y indefectiblemente termina llegando a ser una falla trifásica completamente franca, siempre y cuando las protecciones no hayan logrado actuar antes de tiempo. Entonces, cuando uno hace estudios de cortocircuito, lo hace sabiendo que hay etapas en un cortocircuito que uno puede o debe, dependiendo del estudio que está haciendo, considerar todas las variables que pueden aparecer durante ese cortocircuito y fundamentalmente ver qué es lo que queremos obtener con el cortocircuito. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos los otros métodos simplificados, porque es que decimos que es importante saber qué es lo que queremos calcular. Pero bueno, volviendo al cálculo de cortocircuito en la barra 5, esta es la ecuación general. Ya sabemos que Z de falla va a tener un valor 0. Ya sabemos el valor de Z de Thevenin que hemos calculado anteriormente. Esto lo sacamos de las tensiones de prefalla que tenemos acá, que es 0,97. Y por lo tanto, si dividimos esto en esto, nos va a dar un valor de corriente de falla. Básicamente es la corriente de falla que se produce. La corriente de falla como tal es un vector en un sistema de n barra. Va a ser un vector que va a tener n elementos y va a tener todos ceros, salvo en la barra donde nosotros estemos analizando el cortocircuito en particular. Esta es la forma final de la I de falla matricial que vamos a tener en el sistema. Es igual a un vector, perdón, con menos I de falla calculada, ese es el valor que va acá. Menos I de falla calculada, ese es el que va ahí. Y gracias a este vector es que nosotros vamos a poder calcular la otra cosa que nos piden, que es el perfil de tensión post falla, luego de que ocurra. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, esta corriente es la que va a estar circulando
o lo que va a ser resultante en la barra 5, pero a su vez puede interrelacionarse con todas las otras barras a través de la z de barra, que es esa que ya hemos calculado anteriormente. Y como nosotros habíamos dicho, el efecto final que vamos a tener nosotros por teorema de superposición va a ser igual al valor que teníamos original en el sistema, o sea, todas las tensiones de falla, más la diferencia que me produzca el efecto Thevenin, el delta de Thevenin. Y el delta de Thevenin va a estar representado por el vector I de falla y su efecto a través de la topología del sistema representado por Z de barra. De esa forma, si nosotros sumamos el vector U0, que es este que tenemos acá, que son todas las tensiones pre-falla, sin falla, sin ningún tipo de falla, o sea, es como estaba el sistema antes, más Z de barra, que ya lo hemos calculado, por el vector I de falla, que tiene este elemento solamente igual a menos 5, fíjense cómo nos da el perfil de tensiones en todas las barras, y en donde vemos la particularidad, que es lo más lógico, que la tensión en la barra 5, ¿cuánto da? 0. ¿Por qué? Porque obviamente es una falla franca. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un cortocircuito? La tensión cae a... Cae a 0. Cae a 0, exactamente. O sea que matemáticamente está dando correcto lo que nosotros pretendíamos lograr. ¿No? O sea que este es el cálculo de perfil de tensión post-falla que tendríamos en este sistemita. Ahora lo único que nos quedaría hacer para completar lo que nos pide es determinar los valores de corriente de falla del sistema, es decir, ver cómo son las circulaciones de corriente a través de todo el sistema. Pero eso es fácil, ya lo hemos visto incluso en el de flujo, porque ustedes bien saben que teniendo ya las tensiones de falla de origen y destino de cada una de las ramas, y conociendo la admitancia que las vincula, es fácil calcular la corriente que va por la rama. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, de esa forma, pueden ir obteniendo cada una de las corrientes por la rama, y de hecho incluso pueden hacer una verificación, porque ustedes saben que la I de falla, ¿desde dónde va a recibir el aporte de corriente la I de falla? Desde tierra no la va a recibir, porque no tiene un retorno como tal. La va a recibir a través de la barra 2, a través de esta rama, y a través de la barra 6, ¿verdad? O sea, estas dos líneas se van a encargar de transferir la corriente desde los generadores, que son los principales aportadores al corto, se van a encargar de conducir la corriente hacia la barra 5. Entonces, si nosotros sumamos las corrientes que acabamos de conseguir y 2,5, que es esta de acá, y la I5,6, que es esta de acá, sumamos ambas y nos da 1,64, que es el mismo valor de I de falla que habíamos conseguido acá. Viendo que estamos correctos con el módulo de la corriente. Bien. ¿Quedó claro entonces el tema de los cálculos de corrientes y tensiones para el modelo exacto? Sí. Bien. Vamos ahora al método simplificado 1, que es un poquitito más fácil. Básicamente lo que nos está diciendo es que vamos a seguir considerando toda la topología del sistema tal cual como la teníamos, pero no vamos a considerar el estado de prefalla de la red. Es decir, que nosotros todo ese vector, que antes teníamos un vector complejo, con todos los valores de los módulos de tensión y ángulo que teníamos en el sistema, lo vamos a reemplazar por un sistema tipo partida plana,
en donde tenemos todos los módulos igual a 1 y todos los ángulos igual a 0. Se produce la falla franca trifásica, U5 pasa a ser un 1 con ángulo 0, lo otro no ha cambiado, y encontramos que el valor es 1,68. Fíjense que no es mucho lo que ha cambiado, estamos hablando desde un 1,64 hasta un 1,68 o 69. Es decir, que si nosotros analizáramos la variación porcentual, estamos hablando de cometer un error de apenas un 2 o un 3% en las consideraciones de la corriente, del cálculo de la corriente de cortocircuito, y no hizo falta modelar ningún flujo de carga para poder obtener este resultado. Esto viene ¿por qué? Uno, por simplicidad. Como les decía, no hemos tenido que modelar ningún sistema en flujo para obtenerlo. El error está dentro de una tolerancia bastante aceptable para algunas aplicaciones y es rápido. Es bastante más rápido. Ahora bien, existe un método simplificado 2 que incluso no solo deja de considerar el estado de prefalla, sino que tampoco vamos a considerar componentes transversales como ser las cargas, las compensaciones ni las capacidades de línea. Es decir, vamos a agarrar este sistema y vamos a ver qué pasa si cuando nosotros consideramos el cortocircuito no consideramos estos capacitores, ni estas cargas, ni esta, ni ninguna de estas. Lo único que vamos a dejar como aporte conectado a tierra son solamente las impedancias subtransitorias de los generadores y cortocircuitados hacia las barras, a sus barras correspondientes. Es decir, que las admitancias shunt, que nosotros habíamos calculado anteriormente, que eran, ¿se acuerdan? Las que van de cada una de las barras a 0, en todas las barras que no sean la 1 y la 2, que son las que tienen generadores, van a quedar igual a 0. Esto lo hemos puesto acá. Y acá hemos eliminado los componentes, los capacitores, esos que teníamos, por ejemplo, en la barra 1, y hemos dejado solamente la subtransitoria del generador 1. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Recalculamos la Y de barra. La forma sigue siendo exactamente la misma. No hemos cambiado la topología del sistema. Simplemente hemos cambiado un poco los valores nomás y le hemos asignado valor 0 a algunos elementos. Eso me da esta Y de barra que es ligeramente distinta. Una Z de barra que también va a ser ligeramente distinta y por lo tanto una Z5 o Z de Thevenin que adopta este valor. Veamos entonces cómo, a través de una partida plana también, como la que teníamos antes, es esta de acá, aplicamos la ecuación y encontramos que en vez de esos 1,69, estamos en un orden de 1,5, 1,51. Es decir, que la variación porcentual, por el caso de no haber considerado todas las cargas del sistema, sobre todo las cargas, que son lo más frecuente, lo más abundante, ni los capacitores, ni capacidades en paralelo de las líneas. Acuérdense que las líneas también nosotros estamos utilizando un cuadripolo simplificado, pero las líneas pueden tener capacidades distribuidas o representadas en sus extremos. Todas esas las despreciamos. Y fíjense que hemos cometido un error todavía menor al 10% con respecto al cálculo de cortocircuito
que consideramos más exacto. ¿Esto por qué se los pongo así? Porque como les decía anteriormente, depende la aplicación para la cual ustedes estén calculando la corriente de cortocircuito. Si ustedes están calculando la corriente de cortocircuito en un sistema para parametrizar las protecciones de un sistema eléctrico, las protecciones de un sistema eléctrico interconectado, si ustedes erran un poco en el cálculo y cometen un error, aunque sea muy chico, ese pequeño error puede hacer que la protección interprete que la corriente está de un lado desde una estación transformadora o desde otro lado de una estación transformadora. No se olviden que cada una de estas barras en general representa un nodo grande en el sistema de 132 kilovoltios, generalmente caracterizado por una estación transformadora. Entonces, cuando la protección, por ejemplo, que vea acá, que esté mirando hacia allá constantemente, acuérdense que las protecciones funcionan, hay protecciones de sistema de varios tipos. Tenemos protecciones diferenciales, pero en sistemas de alta tensión, de las más comunes son las protecciones de impedancia. La protección de impedancia básicamente lo que está fiscalizando constantemente es tensión y corriente. Miran la impedancia que ven. Y si uno le dice a esta protección que cuando haya una determinada corriente tiene que hacer despejar esta línea, y si la corriente es más alta, significa que la falla está de este otro lado y tiene que despejar esta otra línea, es muy diferente tener que sacar o no la estación transformadora en el medio por un error de cálculo en la corriente de cortocircuito. Entonces, en ese tipo de aplicaciones no se puede despreciar parámetros del sistema o hacer simplificaciones. Los cálculos para parametrización de protecciones en un sistema se hacen con el máximo nivel de exactitud posible, porque eso me va a dar las condiciones de selectividad máximas del sistema. Ahora bien, hay otros elementos que podemos modelizar en el sistema que no necesitan tanta precisión. Fíjense que nosotros acá estamos hablando de una corriente de cortocircuito de 1,6, habíamos dicho, 1,69, creo que habíamos calculado, 1,64, no, multipliquemos por I de base, estamos hablando de 700 amperes, 700 amperes trifásicos. O sea que es una corriente de cortocircuito de 1,73 por esa corriente y por U de base. Entonces estamos hablando, si lo ponemos en MVA, de 163 MVA de potencia de cortocircuito. Si yo tengo un interruptor puesto acá y un interruptor puesto acá que tienen que despejar esta falla de alguna forma, esos interruptores tienen que poder cortar esta potencia de cortocircuito. Ahora bien, si yo lo he calculado con el método simplificado 1, por ejemplo, lo único que le agregué es un 3%. Lo único que le agregué es, con el simplificado 1, le agregué
1.03%, por ejemplo. O sea que lo llevé a 169 megas. ¿Ustedes tienen idea cómo son las potencias de cortocircuito de los interruptores de 132 kilovoltios? Los módulos que se manejan. ¿No? Bueno. Los interruptores, obviamente, vienen por escalas. Generalmente están dados por el diseño de las botellas de vacío que ayudan a hacer la extinción del arco dentro de cada uno de los polos del interruptor de 132 kilovoltios. Y obviamente no vienen demasiado escalares, o sea, no vienen demasiados rangos. Lo normal, por ejemplo, acá en el sistema NOA, es tener interruptores de 500 MVA, por ejemplo. Son raros ver ya los interruptores de 250. Generalmente, cuando ya se utilizan instalaciones más grandes, se piden interruptores de 750, 1000, existen de 5000 MVA. Ahora bien, ¿ustedes creen que importa hacer el cálculo exacto con todos los decimales si yo sé que tengo primero 250 megas en un módulo y el siguiente ya es 500? ¿Importa realmente hacer un cálculo realmente exacto del cortocircuito para dimensionar, por ejemplo, el interruptor que va a eliminar ese cortocircuito? Para nada. Y justamente es por eso que se indica que se pueden hacer cálculos simplificados de cortocircuito sin temor a tener un problema demasiado grande, gracias a este tipo de cosas. Pero como les decía, lo importante es que ustedes tengan el concepto. Un método se puede utilizar para una cosa y una simplificación se usa para otras cosas. Otras aplicaciones que ustedes pueden hacer con el método simplificado son todas las derivadas de los esfuerzos mecánicos, calentamientos, porque todas esas cosas que son más ligadas a la mecánica o a la electromecánica del sistema tienen inercias mecánicas y térmicas que tienden a absorber pequeñas variaciones sin demasiado problema, ¿entienden? Entonces, para todas esas aplicaciones, un cálculo simplificado, como alguno de los dos que nosotros les acabamos de mostrar, son más que suficientes. ¿Se entiende? Y eso es lo que a mí me interesa que ustedes tomen como concepto, la posibilidad de aplicación de las diferentes alternativas de cálculo. ¿Ok? Sí, jefe. ¿Quedó claro entonces, muchachos? Sí. Sí, ingeniero. Bien, perfecto. Bueno. ¿Vamos bien? ¿No se han asustado hasta ahora con todo la tos y nada? ¿Han puesto el antivirus? Me olvidé de decir.